Bienvenidos a una nueva parte del tutorial de Chi. Bien, hasta el momento hemos estado creando este formulario, lo hemos estado validando tanto del lado del cliente como del servidor, también hemos agregado el captcha, también hemos comprobado si el email existe y bueno, y ahora es momento de conectarse a una base de datos. Así que nos vamos a ir, yo en mi caso, a PHP MyAdmin. Y bueno, vamos a crear una tabla, yo le voy a crear, se va a llamar tutorial -g. Bien, vamos a ir al IDE y vamos a escribir el código para crear la tabla. Una tabla llamada usuarios. Bien, ¿dónde la vamos a crear? Pues en la carpeta data. La abrimos y aquí, bueno, aquí se encuentran los archivos SQL. Vamos a crear un nuevo archivo SQL y lo vamos a llamar usuarios. Bien, aquí tenemos la tabla usuarios, nombre, email, password, sexo y bueno, dos campos más, como podéis ver, código, verificación y activo. Bueno, esto es para la parte donde el usuario tiene que confirmar el email. En código verificación le enviaremos un código y en activo, pues por default es false. Para que el usuario esté activo y pueda iniciar sesión, pues deberá de tener el valor 1 en activo. Bien, seleccionamos el código, copiamos y nos vamos a la base de datos y vamos a ejecutar una consulta. Bien, ya tenemos la tabla y ahora nos vamos a regresar al IDE y vamos a ir a la carpeta config y vamos a abrir el archivo main.php para configurar la conexión a la base de datos. Bien, vamos a buscar la parte donde se establece la conexión, donde se pueden aquí. Vamos a descomentar esto y vamos a introducir lo siguiente. Bien, vamos a utilizar la base de datos que hemos acabado de crear, que es tutorial-g. Bien, vamos a utilizar DAO, es decir, objeto de acceso a datos, que nos va a permitir acceder a diferentes sistemas de administración de base de datos bajo un mismo código. De hecho, con lo que vamos a hacer aquí podrías utilizar otra base de datos. Bien, y introducimos nuestro password. Ok, bueno, y a continuación vamos a crear una clase para las consultas. Vamos a ir a Models y vamos a crear nuestro modelo. Vamos a crear un nuevo archivo PHP. Bueno, guardamos este archivo lo tenemos que guardar, main.php, y bueno, creamos el modelo, nuevo archivo PHP, y lo vamos a llamar consultas db. Consultas db. Y bien, vamos a empezar a construir este modelo. Y bueno, vamos a incluirle un método para registrar el usuario. Bien, estableceremos la conexión a través de la propiedad db que hemos configurado en archivo main.php. Bien, bueno, vamos a encriptar el password.
y vamos a crear el código de verificación. En este caso vamos a utilizar RAND, aunque lo suyo es utilizar un código aleatorio más avanzado, pero bueno, para el ejemplo va a valer. Y bueno, y vamos a realizar la consulta. Bien. Y la ejecutamos. Bien. Y ahora pues lo vamos a incluir en nuestra acción registro para registrar al usuario. Guardamos el modelo y vamos a volver a sitecontroller.php y vamos a ir a la acción registro, acción registro, y bueno, y donde el usuario pasa los filtros de validación, pues vamos a incluir en una instancia sea nuestro modelo. Y bien, vamos a utilizar el método que hemos acabado de crear. Accediendo al atributo, ¿vale? Muy bien. Y bueno, guardamos y vamos a verlo ahora mismo. Vamos a ver cómo guardamos el archivo. Guardamos el usuario. Bueno, vamos a ir a formulario y vamos a rellenar los campos. Bien, pues ya una vez con los campos rellenos, pues vamos a guardar al usuario en la base de datos. Este usuario se va a registrar. Bien, ahora vamos a irnos a la base de datos, tutorial G, y vamos a examinar la tabla usuario. Bien, y aquí tenemos al usuario Manuel Jesús agregado, ¿vale? Tenemos el password encriptado, el código de verificación que sería enviado con el email. Y bueno, activo 0. Este usuario todavía no está activo. No podría iniciar sesión. Bien. Bueno, una cosa importante. Recuerden que en el capítulo anterior, pues
comprobábamos si el email existía, simulando una consulta a una tabla. Pues ahora que tenemos la base de datos es momento de hacerlo. Así que vamos a ir al modelo del formulario, que es validar registro. Y bueno, vamos a borrar todo esto, que fue la simulación. Y lo vamos a hacer ahora con la base de datos, que ya la tenemos. Bueno, vamos a buscar vamos a seleccionar los emails de la tabla clientes, de la tabla usuarios, perdón, usuarios. Bueno, vamos a ejecutar la consulta. Bueno, vamos a almacenar todas las filas en esta variable. Y vamos a recorrer uno a uno los resultados a través de un bucle forest. Y bueno, abrimos como hicimos en el capítulo anterior la sentencia if. Bueno. Pues mostramos el error. En el atributo email, email no disponible. Y bueno, rompemos la ejecución del bucle. Bien. Bueno, y lo podemos comprobar. Vamos a guardar. Y vamos a ver. El usuario que hay registrado es manuel@mail.com. Bueno, y aquí tenemos que el email no está disponible. Veis que funciona correctamente. Bueno, espero que lo hayáis entendido bien. Yo sé que hay varios procesos que unir, pero bueno, todo es poco a poco y se entiende. Bueno, pues aquí vamos a dejar esta parte del tutorial de allí y próximamente pues seguiremos avanzando sobre este framework. Venga, saludos.